proyectos que se tengan. Le consulto por último, estamos hablando con Roberto Borgo, que es el director administrativo del hospital, respecto de una carta que recibimos con una estampita de San Camilo de Lelis, patrono de los enfermos. Es una invitación, dice, los esperamos el viernes 12 de agosto a las 15:15 en la capilla del hospital, donde se rezará un rosario, convocados para decir no al cierre de la capilla, donde quieren poner una oficina. Grupo de fieles devotos de San Camilo, patrono del hospital. Esto nos mandan desde la pastoral de salud. Entiendo por lo que dicen ahí que estaría en riesgo la capilla. ¿Cuál es la situación con eso? La verdad, estamos muy sorprendidos por la reacción que hemos tenido con un planteo que, hicimos con respecto al funcionamiento del hospital, Rafael. Sí. Nosotros tenemos una dificultad de espacio, primero porque en los últimos tiempos, al ser la mayor estructura con contención de internación, por ejemplo, hemos tenido que prácticamente volar una parte de consultorios para tener gente internada. Claro. Todo esto genera una serie de dificultades. Estamos ampliando la posibilidad de capacidad de atención, que esto se está haciendo conjuntamente con la gente de PAMI, y tenemos una cuestión que realmente desde la gestión no nos parece adecuado, porque tenemos abuelos que tienen que venir al hospital, no tenemos lugares en donde atenderlos con las condiciones que demandan nuestros abuelos. Sí. O sea, vos sabés que tenemos gente de edad que tiene dificultades de Motrices, movilidad, sí, claro. que no tiene accesibilidad. Prácticamente estamos atendiendo a muchos de nuestros abuelos en un sector de facturación en donde no estamos donde estamos congestionados, pues tampoco tenemos espacio para que los propios empleados estén trabajando adecuadamente. Todas estas condiciones nos llevaron a que hace como 3 semanas estuviéramos pendientes de una reunión con el cura Gustavo Miatelo, tengo entendido, que es el párroco que tiene la cuestión de a su cargo lo que es la capilla del hospital. Sí. Bueno, solicitamos una reunión. Bueno, después de 3 semanas tuvimos la oportunidad de hablar, se realizó el día martes, en donde estuvo presente el secretario de salud, el director médico del hospital. Tenía que ver precisamente por la importancia que nosotros considerábamos de cómo tendríamos que de encarar este tema, que era básicamente plantearle esta situación que estamos muy complicados con respecto a la atención. Pero, Estamos Roberto, perdón. trabajando El con plan, PAMI. el plan es retirar la capilla de ese lugar donde está ahora. El plan era plantearle esta situación y considerar con ellos si había alguna posibilidad de el lugar donde está funcionando la capilla, para que se ubiquen. Es un lugar de mucha accesibilidad para el hospital, dispone más de 40 metros cuadrados, y era analizar en conjunto y plantear esta necesidad que teníamos nosotros. En ningún momento se planteó de que existiera una decisión de hacer algo en el sector. Era plantear esta cuestión. Le planteamos precisamente eso, nuestro inconveniente, que podíamos llegar a ver si con la disponibilidad de quienes están a cargo de la capilla, que para pasarlo en limpio, la capilla, esto es una cuestión estrictamente protocolar, porque el hospital es del municipio, ¿sí? Entendemos que es un lugar importante para la gente del culto católico. Sí. La verdad que en el último tiempo, con el tema de la pandemia, fue un lugar que, bueno, lamentablemente no se podía acceder. Tiene alguna cuestión de utilización, y era plantear precisamente esto. Como esto, lo que obtuvimos respuesta era lógicamente que lo iban a hablar, por lo que teníamos entendido, con los demás curas de San Pedro, que seguramente se lo iban a comentar a el obispo para plantear esta situación, y que la semana que viene, a una semana, nos iban a dar una respuesta. Bien. ¿Qué obtuvimos como respuesta de esto?
una inmediata reacción de parte de, lógicamente, de la estructura de la iglesia, directamente comunicándose con el intendente, con algunos funcionarios, y bueno, y algunas cuestiones que tienen que ver con esto, lo que vos me estás planteando, cuando en realidad no existía ninguna, acción nuestra directa para decir, miren, necesitamos lugar, lo vamos a tener que usar, fíjense, fue claro, lo que, una reunión lo que entiendo excesivamente, no, pero quiero ser puntual en esto, Rafael, porque la verdad que nos sentimos así como estas reacciones son por ahí importantes, y uno entiende desde el punto de vista de las personas que tienen una confesión, que hoy por hoy en ninguna, estructura de salud existen lugares dedicados a cultos exclusivos. Esto tiene que ver con espacios neutros en donde cualquier confesión que tiene algún momento, por la situación personal, seguramente la pérdida de un familiar, para poder tener un momento para en su creencia, hoy es lo que pasa en todos lados, Sí, sí. Entendemos, nosotros está claro ese planteo, quiero decir, si hay musulmanes, judíos, evangélicos o lo que fuera que quieren hacer dentro del hospital porque tienen un familiar internado o algo, un momento de soledad con su Dios o lo que fuera, no lo tienen, solo lo tiene el culto católico. Y hago una aclaración importante frente a los mensajes y lo que me está hablando. Roberto Borgo es un hombre religioso. Vos sos una persona que tiene sos católico y tenés un vínculo con la religiosidad. La verdad que yo me siento molesto, te voy a decir, a nivel personal, y no lo estoy hablando como funcionario, porque como vos decís, yo soy una persona que tiene creencia de esta confesión, soy católico. No solamente he sido católico, he sido desde joven un chico que ha estado en grupos juveniles, que ha sido catequista. Si hay alguien que tiene presente, digamos, la cuestión del respeto a la creencia, es precisamente la persona que te está hablando. Pero también entiendo que nosotros tenemos muchos afiliados, digamos, afiliados te quiero decir, muchos pacientes que vienen que tienen otras creencias, que a lo mejor con respecto a las cuestiones que tenemos nosotros, que son propias de la cultura del acervo católico, de tener imágenes, y seguramente se sienten molestos, pero creo que la cuestión que tenía acá era pensar exclusivamente en nuestros abuelos. Si esta es una cuestión de que nos van a tocar algo y nos olvidamos de que nosotros tenemos abuelos que tienen condiciones de atención que no son las lógicas y que merecen exactamente el mismo respeto, porque son pacientes que tienen que venir a atenderse, que tienen que estar esperando en un corredor sin estar sentados, sin tener calefacción adecuada, sin que tengan accesibilidad. Creo que si estamos planteando estas cuestiones, la verdad que desde lo personal, y no lo estoy diciendo como funcionario, creo que nos olvidamos del prójimo, porque la verdad está bueno que hayamos tenido esta reunión para que la luz de la capilla de Rafael esté prendido, porque desde 6 meses que yo estoy, nunca se prendió la luz de la capilla. Y te voy a decir sinceramente, a lo mejor me estoy yendo de mambo, la verdad que yo entiendo, pero me parece que hay cosas que la tenemos que plantear como son. Me detengo un segundo en la cuestión formal. Hubo una reunión, en esa reunión se hace este planteo, quedaron en la conversación, la respuesta antes de otra reunión, lo que fuera, es este rosario a modo de protesta que van a hacer mañana, y lo que entiendo que me estás diciendo, Roberto, es que en los últimos 6 meses, por lo menos desde que estás en el hospital, no es que la capilla ha tenido una actividad importante o que quienes tienen la responsabilidad de mantenerla lo han hecho. Yo quiero ser puntual porque por ahí quiero plantear estas cuestiones que tienen que ver. La reunión fue extremadamente respetuosa, la importancia estaba dada por la presencia del secretario de Salud, o sea, que la máxima responsabilidad en el área, porque era una cuestión que queríamos plantear, que queríamos tener la disponibilidad de plantear estas situaciones, más allá de que uno entiende que el hospital tiene una historia de acervo hacia la religión importantísima. Cuando hablamos quiénes fueron los primeros que atendieron el hospital, fueron 2 congregaciones. Tenemos una gruta que está ubicada en un lugar importante dentro de esta falta de espacio.
siempre hemos sido muy respetuosos de estas cuestiones y queríamos tener exactamente el mismo respeto. Lo que por ahí nosotros también tenemos que decir que entendemos a lo mejor la reacción de alguien que no conozca cómo se dio la reunión, y en este sentido, porque entendemos que hay alguien que está faltando a la verdad, porque en ningún momento planteamos que lo íbamos a hacer, planteamos la necesidad estructural, la cuestión de que nuestros abuelos tengan un lugar, porque también trabajamos con PAMI, por ejemplo, para que ellos puedan remitirnos a alguna persona de la cuestión administrativa, así nuestros abuelos cuando vienen al hospital no tienen que hacerse 10 cuadras hasta la oficina de PAMI para volver de nuevo. Claro. Estamos pensando en cambiar y en atender a los abuelos, que sabemos que, a ver, no hay cápita en las clínicas, lamentablemente nosotros no tenemos la capacidad de atender a todo el mundo, damos prioridad dentro de las medidas porque hay muchas de las patologías que son urgentes y lógicamente tenemos que tratar de ver, y estamos permanentemente hablando con los médicos, pidiéndole disculpas a algunos pacientes, diciéndole que no tenemos capacidad, que tienen que esperar. En ese contexto es en donde se plantean estas cuestiones. Claro. Que entiendo es una idea planteada y de alguna manera en búsqueda de un consenso. Es que en realidad era consultarlo si existía alguna posibilidad de analizarlo. Lógicamente, por estas cuestiones estamos entendiendo que no, me parece fantástico, nosotros nos vamos a encargar, porque la verdad que nuestra preocupación son los abuelos. De alguna manera lo vamos a hacer porque estamos convencidos y tenemos la necesidad de brindar un buen servicio. Veremos a ver cómo lo hacemos, la verdad que seguramente si cae mal este tipo de reacciones, de decirle que necesitamos abuelos que se atiendan en condiciones, lógicas, por respeto a ellos, si esta cuestión los molesta, la verdad que le pedimos disculpas, lamentamos los que estamos en el área y que fuimos los que hicimos este planteo respetuosamente al intendente, que seguramente le generó una serie de reacciones a nuestro criterio desajustado porque no se estaba actuando de acuerdo a la verdad. Así que seguramente todas estas cuestiones, y bueno, la verdad no hay ninguna necesidad de ninguna acción, de ninguna firma, porque nosotros estamos más que seguros que si esto lo ponemos a consideración de la gente, me parece que tendríamos que medir a ver qué es lo que piensa la gente de San Pedro, qué es lo que piensa cualquier persona que tiene otra confesión diferente de la católica, a ver qué opina de esta cuestión, y la verdad que no es eso lo importante. Acá lo importante es tratar de darle a nuestros abuelos un lugar digno para poder atenderlos. De todas maneras entiendo que realmente genera esta modificación, bueno, le pedimos disculpas, la verdad. Pero entiendo que todavía es una posibilidad de establecer diálogo, al menos con el padre Molfesa, que es el responsable total aquí en San Pedro del culto católico, que depende directamente del obispo, o con el propio obispo, o con el sacerdote que tiene a cargo esta capilla, para que de alguna manera estas cuestiones que ustedes plantean puedan ser analizadas desde ese lugar y puedan ser puestas en la balanza respecto de, bueno, el espacio se necesita, cómo se podría reducir, cómo se podría mejorar, cómo se podría convivir también en ese sentido, porque qué sé yo, mañana puede ir la congregación de pastores evangélicos a reclamar un lugar en el hospital y es una demanda atendible también. Mirá, Rafael, la verdad nosotros entendemos, y aparte se lo planteamos, es que las modificaciones que nosotros tenemos planificadas para adelante, que tiene que ver con ver a ver si podemos trasladar la parte de consultorios hacia el frente del hospital, que están en análisis, el intendente está muy preocupado en tratar de ver el financiamiento, hacen a que todo el sector ingreso del hospital en algún momento van a hacer las guardias, vamos a tener quirófano, vamos a tener planificación de sectores de UTI conectados y que lógicamente demandan un profundo esfuerzo de presupuesto, de tratar de conseguir los fondos, van a contemplar de que a lo mejor la capilla no va a poder estar en ese lugar porque la verdad es que estructuralmente necesitamos otras cuestiones. Entendemos que lógicamente tal vez nosotros tenemos sectores, y te vuelvo a reiterar, hemos sido respetuosos durante toda la historia del hospital, tenemos una gruta que tratamos de que esté en condiciones, seguramente esta discusión, planteo, se va a tener que dar en función de las necesidades
estructurales que tiene el hospital, ojalá que sean para dentro de 2 o 3 años, porque la verdad que mira, Roberto, es un debate de reforzar la capacidad que tenemos para atender a los vecinos de San Pedro. Es un debate absolutamente válido. Si una iglesia. Me acaba de contar Adrián Spotti, lo reafirmás vos como director administrativo del hospital, que tienen pacientes internados en un pasillo porque no alcanza el espacio, hay que estar esperando que se mueva una cama, que sacaron consultorios para hacer zonas de internación, que no tienen lugar donde atender a la gente y la están atendiendo adentro de donde está en la facturación. Bueno, si hay espacios para refuncionalizar, me parece que de alguna manera es válido y que cualquiera lo entendería, quiero decir, ¿no? A ver, nosotros tenemos instrucciones del intendente de trabajar en otro sentido, en la manera que nosotros podamos ver a ver cómo logramos que nuestros abuelos estén bien atendidos. La verdad que no era nuestra intención y la verdad que desde parte del equipo de salud tenemos una sensación de haber entrado en una discusión que no era la que teníamos que tener. Claro. La verdad que nunca nos respondieron, ni siquiera decirnos, no, miren muchachos, ustedes están locos, no tenemos idea de que esto pueda hacer. Claro. Lo único que tuvimos fueron reacciones desmesurada hacia parte del equipo del municipio que no tenían nada que ver con lo que se habían planteado, porque si hubiéramos tenido la respuesta y la podíamos haber entendido, lógicamente, me parece que no pasa por lo importante que si me están tocando esto y del otro lado está el resto de la comunidad de San Pedro con nuestros abuelos viendo a ver qué hacemos, porque no me parece que sea la cuestión. Si esto molestó, te vuelvo a decir lo mismo. De parte del equipo de salud, tienen nuestra disculpa, seguramente nosotros vamos a encontrar porque estamos preocupados por nuestros abuelos y lamentamos que hayamos tenido estas cuestiones. Seguramente a la gente, a ver, que le han contado otra cosa, entiendo a la gente que trabaja en la pastoral de salud, me parece lógico que hayan tenido una reacción, pero nosotros tenemos que tener, por lo menos, decirle cómo fue la situación, porque si no tenemos un diálogo de sordos o hay alguien que no está diciendo la verdad. Absolutamente. Roberto, te agradezco muchísimo que nos has atendido esta mañana, no estaba previsto a esta nota, pero bueno, frente a los planteos que habíamos recibido en ese marco, me pareció que era interesante charlar con vos y te agradezco la predisposición y que nos hayas explicado en profundidad los 3 temas que te planteamos esta mañana. Muy bien, Rafael, gracias. Hasta luego. Roberto.